Buenas tardes, dice. Hola Michelle, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Lice. Lorena, Vivian, ¿cómo están? Buenas tardes, Licen. Hola Mayerlin. Vamos a esperar un par de minutitos más para comenzar. Bien, comenzaremos. Buenas tardes para todos, chicos, chicas. Vamos a empezar la clase. La clase pasada hemos estado trabajando el tema del darwinismo social. Quedó abierta una pregunta que es con lo que cerramos el tema. La pregunta era en qué medida el darwinismo social se manifiesta todavía en nuestras sociedades o es una teoría que no se cumple. Habían algunas posiciones de ustedes respecto del tema que decían que sí, que efectivamente el darwinismo social está vigente en todo tipo de sociedad donde hay racismo y discriminación. Sin embargo, mi pregunta iba más al análisis de en lo cotidiano, en lo que nosotros vemos y percibimos, si se da o no se da. Entonces, yo había hecho algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿en qué zona preferirías vivir? ¿En el sur o en el norte de Cochabamba? ¿En qué colegio hubieras preferido estudiar? ¿En un fiscal, en un particular? ¿Y en qué centro de salud te harías atender? Y ahí habíamos cerrado la clase de la semana pasada, ¿no? ¿Sí o no? Sus cámaras han apagado todos, no veo a nadie. ¿Qué dices, Karen? ¿Hemos quedado ahí? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha, chicos, chicas? Entrecortado, Licen. Usted Sí, un poco, Lisa. Mm, La señal creo que está un poco baja. Ahorita me ha salido un mensaje. Bueno, entonces esa pregunta estaba ahí abierta. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la pregunta? Sobre el darwinismo social. ¿Qué dicen? Licen. Entonces, según
las preguntas que relacionándolo con el darwinismo. Entonces, en realidad nosotros sí estuviéramos utilizando nuestra teoría, pero de la manera en querer buscar siempre aquello que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Bueno, así es como lo estoy entendiendo. Mm, No sé si es así, pero... sí, va por ahí. Yo pienso que de alguna u otra manera todos nosotros queremos estar mejor. No conozco yo a nadie que quiera estar mal, ¿no? Pero esa superación de uno mismo a veces implica la degradación de otro. Más en el ámbito, tal vez, más desde una perspectiva metafísica, podría entenderse así, pero también política y social. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Hay una entrevista de trabajo, ¿ya? Y tú vas a la entrevista de trabajo con un currículum. Y en ese currículum tú muestras todas tus capacidades, o sea, toda tu formación. Y hay otra persona que va con otro currículum, no todos van con su currículum. Pero ¿a quién le dan el trabajo? ¿Qué dicen? ¿A quién le dan el trabajo? A quien tenga su documentación, su currículum más extenso. Sí, ¿no? Al que la empresa diga, mira, este currículum se ajusta a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros necesitamos. Y por lo tanto, pues él debe estar aquí. ¿Eso qué significa? Que los otros, por no haber logrado a nivel curricular alcanzar ciertas expectativas de la empresa, ya pues se quedaron sin trabajo. El darwinismo social dice que el órgano que más se produce y se desarrolla, pues se va transformando, va, va creciendo, se va estimulando. En cambio, uno que no, pues se va degradando, ¿no? Se va degradando. Yo creo que de alguna u otra manera, esta teoría, si bien no está representada como un hecho social a nivel macro, pero en un nivel más subjetivo yo creo que sí se da, ¿no? Desde cosas sencillas, desde el momento en el que tú le dices a tu hijo, no te vas a juntar con él, no vas a andar con ellos o con ellas, porque estás determinando que sus modos de relación social, pues quieres que vaya en la formación que tú buscas para ellos, pues quieres que vaya por otro lado, ¿no? Que desarrolle un tipo de actitudes y comportamientos diferentes al que tal vez su grupo social tiene. O no, o estoy exagerando, ¿o qué dicen? O no hay un proceso de selección natural en nuestras amistades también. ¿Cómo es? Buenas tardes. Obviamente siempre va a haber ese proceso de elección, pero yo creo que no deberíamos confundir entre dos situaciones. Una es ver, em, y que para mí no es discriminatorio en lo que usted decía, elegir las amistades.
Si yo veo que es algo que va a perjudicar a mí y a mi entorno, no sé, una amistad que, por ejemplo, está en drogas, hasta un cierto punto, eh, como persona y más, digamos, dada hacia el área social, podría intentar ayudar a la persona, pero mucho depende de la decisión que la persona tome de querer salir de ese lugar o no. Entonces, ahí no sería una discriminación el hecho de querer alejarme de esta persona, pero sí hay otras situaciones en las que sí van a enmarcar, por ejemplo, racismo, lo que usted decía, el hecho de un currículo, que una persona que haya estudiado pero venga de provincia y una persona que ha estudiado pero es de la ciudad. Y hay muchas personas que sacan conjeturas y dicen, ah, no, preferimos tomar a la persona de la ciudad porque aunque la otra persona también tenga título, no va a hablar bien y empiezan a sacar juicios, bueno, en realidad juicios de valor sin tener algo que sustente eso. Entonces, para mí es un tema sumamente difícil porque igual en el tema de educación, en lo que usted planteaba que uno tenga un currículum y el otro no, si vamos a las raíces de fondo, podemos ver que hablando solo de nuestro país, hay una diferencia muy grande y abismal. ¿No? O sea, la educación en el fiscal que la del particular es muy distinta, lo cual no debería ser, porque se supone que el Estado debería proporcionar un nivel de educación alto. Entonces, o sea, el problema de fondo va más allá y es algo muy complicado de resolverlo. Mm, Así es, Tatiana, tienes toda la razón. Ah, lo que pienso es que a veces de manera involuntaria o voluntaria, o sea, se da todavía este fenómeno del darwinismo social. Como les decía, tal vez no en un plano tan social, sino más metafísico, me parece, que sería el concepto. En un plano más abstracto, hay todavía estos elementos de discriminación, estos elementos de condición de clases en las que no, no se ha logrado superar estas polaridades sociales y más ahora todavía en nuestro contexto en el que se ha agudizado, ¿no?, el problema social de decir quiénes somos los bolivianos. Entonces hay todavía elementos que se deben trabajar y es evidente que este fenómeno del darwinismo social se sigue dando. Se sigue dando de manera involuntaria o voluntaria, no sé, pero es parte de nuestras realidades y ustedes se van a encontrar en su vida laboral con personas que o sufren de esta condición de racismo y de discriminación, o son ellos los racistas y discriminadores. Entonces, el tema aquí, más allá de ya conocer solamente la teoría, es de qué manera tú como trabajador social, pues puedes interpelar y cuestionar esta realidad social, este hecho, porque es una realidad. Esto pasa, ¿no? Y, y es parte del día a día. No, estos procesos de genocidio que se han dado en el siglo pasado a consecuencia de esta teoría, pues yo creo que se sigue manifestando, se sigue dando de diferentes maneras. Entonces, creo, por eso es que me interesaba un poco que podamos dialogar y tratar de entender en qué medida en la sociedad esto se sigue manifestando, ¿no? Bien, ¿algo más que quieran comentar sobre el tema, chicos, chicas? No hay chicos, ¿no? Puro chicas.
¿Qué piensan sobre, sobre este proyecto de ley que hay para, creo que ya no es ni solamente proyecto de ley, de esta reforma del escudo de Bolivia? ¿Qué dicen? ¿Han Listen, escuchado? ¿podría repetir? No se le ha escuchado. Ah, Se ha ya, cortado la perdón. pantalla. Les preguntaba cuál es su opinión respecto de este proyecto que implica el cambio del escudo de Bolivia. Mm, Buenas tardes, licenciado. Hola, Beri. Yo personalmente pienso que es como quitarle a uno su identidad. Nosotros nacemos con un nombre, un apellido. Y si bien en el proceso de crecimiento vamos modificando varios aspectos de nuestra persona, eso aún nos tiene intactos, ¿no? Como la persona que somos, como Verónica, por ejemplo, Verónica Cadima. Y todo el cambio, el proceso que yo como persona vaya viviendo y pasando, llegando a obtener, yo qué sé, metas, bueno, todo, ¿no? Todo en sí, todo el proceso de vida que yo voy a tener, no hace de que yo cambie mi identidad y por lo tanto yo pienso que el escudo o las, el escudo nacional es lo mismo, ¿no? Es una identidad con la que ha nacido Bolivia. Y obviamente siempre ha habido diversidad de cultura en Bolivia, eh, desde que se fundó, ¿no? El país, pero ahora no creo que amerite a que este sea cambiado. Es como que cambiarte el nombre, ¿no? Y no, yo la verdad pienso que sí deberíamos trabajar en la aceptación y la diversificación de culturas en Bolivia, pero imponer algo que la verdad no creo que muchos estén de acuerdo con eso, pero imponernos a la fuerza, a, a identificarnos con algo más que no, que muchas personas no creo que se identifiquen, ¿no? Con la figura de la chacana. Entonces yo pienso que es imponernos a la fuerza, a querer ser algo que no nos identificamos. Bueno, no sé, es mi parte, es mi punto de vista, ¿no? Pero puede que esté equivocada también. Ujú. Ya, Berito, gracias. ¿Qué dicen los demás? A ver, alguien del grupo. Dime, Tatiana, dime, te escuchamos. Bueno, Listen, particularmente pienso que el momento que se hizo el escudo, obviamente no se ha pensado en los grupos que siempre han sido marginados. Entonces, obviamente esos grupos no se sienten representados por el escudo, ¿no? Y creo que estamos en un proceso en nuestro país que ese grupo, que es una mayoría, está siendo visto, están tomando mayor participación en lugares de poder y demás. Ahora, y eso es una realidad que no podemos obviar, que siempre ha habido una discriminación y no se ha tomado en cuenta a ese gran sector. Sin embargo, en lo personal, partiendo de esa realidad que no podemos negar, eh, pienso que para mí no es relevante ya hacer el cambio del escudo
escudo como tal, porque al final va a ser un símbolo que de la misma manera algunos se van a sentir identificados y hay otros grupos no, con los nuevos cambios. Lo que pienso es que como población deberíamos trabajar y ver en las cosas de fondo, no tanto en lo superficial, porque yo creo que la representación de las mayorías o minorías de nuestro país deben ser representados en cosas fundamentales y visibles que denoten un cambio social y que sea algo positivo para la población. Entonces, el modificar como tal el escudo, no sé cuánto podría cambiar estos problemas de fondo. Es como que se entra en una disputa de poder, de ver quién puede más. Y pienso que como sociedad no necesitamos eso. Sí hay que aceptar que el escudo no va a representar a ninguno, a ningún sector en un 100%. O sea que personalmente yo no veo como algo trascendental el cambiar el escudo, sino que enfocarnos en hacer cambios sociales importantes que tienen que darse. Eso, Lisa. Gracias, Tatiana. Es bien interesante el tema del escudo porque de alguna u otra manera refleja el tema que estamos trabajando. Eh, hay muchas personas que están a favor de, de que se cambie el escudo, ¿no? Por esta cruz de la chacana. En realidad no es una chacana, pero que además simboliza, en lo que yo he podido interpretar, pues simboliza muy bien a las 36 naciones del país. Pero hay cuestiones sobre el tema de identidad que hablaba Verónica, en las que mucha gente no se siente identificada, ¿no? con este nuevo escudo. Y, y más allá de generar este un orgullo, digamos, por tener en Bolivia tantas naciones y tanta diversidad cultural, parece que lo que ha generado es todo lo contrario, ¿no? Una oposición hacia lo otro, hacia lo diferente, porque están interpelando mi propia identidad. Yo comparto mucho lo que dice Tatiana. Yo creo que no es lo más importante el escudo, eh, sino lo que representa. Y tal vez no es necesario cambiar un escudo o modificarlo. Esto se ha hecho, pero varias veces. Argentina creo que ha cambiado unas 6 veces el himno nacional. Y en los últimos tiempos, no hablo de hace, wow. Pero en el caso nuestro, yo creo que en lo que sí debemos trabajar es en el tema de la unidad. Y si ese escudo, ese nuevo escudo representa esta aceptación de que somos un Estado realmente plurinacional con muchas identidades y nos invita a la unidad, yo genial, yo creo que estaría súper bien. El problema a veces es que no nos cerramos a, a posturas que son siempre de extremos, ¿no? Y eso no permite que podamos trabajar en estas cuestiones de identidad y de unidad nacional. Si a mí me preguntan si estoy a favor o en contra, creo que estoy más a favor que en contra.
creo que el escudo de armas que tenemos en Bolivia es un escudo de armas que es una representación más que de un país, de una milicia, de un cuartel, ¿no? Ese es el escudo de armas de las Fuerzas Armadas, que obviamente representa a este país. Pero este nuevo escudo creo que, como les digo, ¿no? Analizándolo, viéndolo bien, creo que representa más a las distintas identidades que hay en nuestro país y muestra el rasgo de plurinacional que tenemos. Ustedes han leído o han estudiado la reforma agraria del 52, ¿verdad? ¿O no? Sí, Lice. Sí, Lice, más o menos. Sí, Le han dado una repasada, ¿no? A los aspectos más importantes de la reforma agraria. A ver, Eriquita. Lice, dígame. Antes quería decir una cosita, no podía hablar hace rato. Comparto con lo que dice Tatiana. Tal vez no es lo más importante en este momento cambiar, porque el hecho de cambiar tampoco es que esto va a hacer que nos unamos todos, al contrario, a veces que nos dividamos más. Y es como usted dice, tal vez el gobierno, vamos a hablar de política, se están enfocando tal vez mal, ¿no? El hecho de querer quitar el escudo de armas y poner creo que está mal. Podemos añadir lo que es otra cosa, seguir manteniendo lo que es el escudo de armas, que como usted dice, representa una parte, y mantener lo que es la chacana, que sí nos está mostrando la diversidad, la pluriculturalidad y esas cosas, ¿no? Entonces, tal vez desde esa perspectiva está bien, pero lo que hace el gobierno a veces es más dividir que unir. Entonces, ahí es donde nos estamos equivocando. Ahora sí, dicen, ¿quién quiere preguntar? Ya, te quería preguntar, Eriquita, mira, la reforma del 52 ha favorecido grandemente al sector del indigenado, Sí, ¿no? aunque les cueste reconocer a veces, ¿no? Que como dicen ellos, que el imperialismo, que un cara haya sido el que haya metido esto del cambio del voto universal, de la reforma agraria y esas cosas, ¿no? Es un poquito complicado a veces para este sector, voy a decirlo así, Lice, para el sector, más que nada, está ahorita con esto del gobierno, están como muy ¿cómo se dice? Muy a la defensiva de todo. Y a veces hay que reconocer que este sector también, que son los caras o el MNR o este partido político, ha hecho cambios y ha hecho cambios importantes también. Yo me pregunto, ¿cuál sería la reacción de un hacendado que tenía un cerro como propiedad y en ese cerro tenía un montón de gente que eran sus trabajadores y de pronto le dicen, sabe, esto ya no va a ser de usted, esto va a ser ahora de sus trabajadores? ¿Qué piensan? ¿Cuál habrá sido la reacción? ¿Habrá dicho, sí, está bien o no? Yo le cuento mi experiencia, Licen. Bueno, la de mi abuelita. Lo que pasa es que los papás de mi abuelita tenían hartas tierras por Potosí. Tenía un montón, entonces mi abuelita era la de heredera directa. Y nosotros íbamos, cuando éramos más chiquitos, a plantar papa, plantábamos después hartas cosas, íbamos. Entonces dábamos como que funciona esas tierras, ¿no? Y mi abuelita tenía un ahijadito. Este ahijado se quedó al cargo de las tierras. Ya cuando yo ya más grande, yo ya no iba tanto ahí, mi abuelita dice que retornó a sus tierras para ver cómo les estaba yendo y no la dejaron entrar más por esto de los cambios, no me especifica bien mi abuelita qué o por qué problema, pero ellos se adueñaron de la tierra, ellos decidieron hacerse dueños, el ahijadito que cuidaba las tierras de mi abuelita se hizo dueño de eso, incluso mi abuela ya no puede ni llegar porque cuando intentaron llegar y hacerse, o sea, decir yo soy la dueña de estos terrenos, la quisieron hasta linchar, matar, entonces ya nunca más volvió.
imagínense cómo se quedó mi abuela, sin, perdiendo tantas, según mi abuela son extensas las tierras que perdió, pero que ya no puede hacer nada porque el ahijado que tenía se quedó como dueño porque él es el que trabajaba las tierras, que es justamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Eso de la reforma agraria y que la tierra es del que él no trabaja. Y mi abuela dice que, ¿qué puedo hacer? Es así, perdí un montón, no puedo hacer nada, si voy me van a matar, entonces me imagino la frustración que tiene mi abuela en este momento igual, ¿no? Complicado, ¿no? Es bien complicado porque si bien en la historia, y miren, es bien curioso esto, en la historia nosotros vemos la revolución del 52 como algo positivo. En general se ve esta reforma como algo positiva para todo el país. Pero en la práctica ha implicado realmente muchos descontentos, porque gente que tenía mucho de pronto ya no tenía nada. Y gente que no tenía nada y ahora ya tiene mucho. Entonces yo comparo un poquito la historia y puedo decir que parece que esas mismas reacciones del 52 se siguen manifestando ahora, ¿no? Gente que está a favor de algún cambio y hay otros que no. Pero yo lo que creo que nuestro aporte deberá estar en pro de la dignificación de todas las personas, de trabajar en pro de que todos los sectores sociales estén dignificados como personas. Eso significa un trabajo duro para trabajo social, porque hay que saber reconocer que ahora en la actualidad el racismo y la discriminación vienen de ambos lados, no solamente de los caras o blancos, ¿no? Sino también de parte del indigenado. Entonces el problema más allá de ir mejorando se ha agudizado. Y es ahí donde ustedes tienen que entrar y ver cómo podemos transformar esta realidad, ¿no? Porque es nuestra realidad, en lo que sucede, en lo que está pasando. Los análisis que hagamos, chicos, chicas, de los diferentes temas tienen que tener siempre esa connotación, ¿no? Desde nuestra carrera. ¿Para qué me sirve conocer esto? La teoría. Entonces, tenemos que tratar de hacer analíticos para poder realmente determinar si esos acontecimientos históricos siguen siendo parte de nuestro presente y no así de una historia remota, ¿no? Bueno, creo que ya hemos hablado bastante sobre este tema. Vamos a entrar a ver a Sara Tevilca. Teníamos un pequeño trabajito sobre Sara Tevilca, ¿no lo han podido realizar? Antes de que se corte la clase, ¿cómo les ha ido? Bien, Lise. ¿Qué les ha parecido el video? Súper interesante. A mí a veces con esto de la historia que es muy pesada, voy a decir por mí, Lise, el hecho de ver videos nos hace entender mucho más rápido las cosas y los temas y a mí me parece mucho mejor a veces los videos. Obviamente hay que complementar leyendo algo, ¿no? Pero a mí me gusta ver más videos. Está bien, Eriquita. Los demás, ¿qué dicen? A ver, ¿qué les pareció?
En mi caso, Lisa me dejó con la duda. Al final, Zárate Vilca sí fue un líder que lideró a estos levantamientos indígenas con el fin de recuperar los terrenos y todo, ¿verdad? Se lo vio como, en una parte menciona que se lo vio como una de las personas más temibles. Al final no entendí muy bien si consiguió su objetivo que él tenía, porque al final lo apresan, ¿no? Y también que si le decían que era temible por el hecho de que eran sus súbditos quienes pues arremetían contra estos ejércitos, bueno, contra estas personas del bando contrario que estaban heridos, ¿no? Y se cometieron allí algunos asesinatos y todo. Por Entonces, la masacre de Ayoayo hablas, ¿no ven? sí, sí, Mm. sí. Entonces, fue por eso que él a Zárate Vilca le decían que era el más temible por estas situaciones. Sí, sí, exacto, por eso y algunas otras cosas, ¿no? Ya sí, daba esa duda, porque yo creí que le quería buscar otro principio por el cual le decían así, pero si es eso está bien, entonces. Gracias, Liz. El temible Zárate Vilca, un personaje bastante interesante dentro de estas revueltas del indigenado, ¿no? Bueno, se ha acabado el tiempo, chicos. Voy a mandarles enseguida el enlace para la siguiente clase, ¿ya? Les mando enseguida. Nos vemos en un ratito.